Bueno, muchachos, hoy es 23 de enero del año 2023, son las 6:57 de la noche. Como fue la promesa, me toca a mí presentarles un caso clínico, en este caso un paciente neurológico, paciente con patología neurológica. Ya todos la conocen, pero pues vamos a hacer un repasito. Recuerden que era una mujer de 61 años, soltera. Consultó por un cuadro crónico. En principio decía que estaba muy delgada, que había perdido peso, que le ardían mucho los ojos, la nariz y la boca. Y recuerden que era un cuadro de 2 años más o menos de evolución. Una mujer que perdió peso, tuvo pérdida ponderal involuntaria, decía de más o menos un año, venía con aftas orales, con disfonía, con disartria. En principio fue evaluada y se pensó que la paciente tenía un reflujo gastroesofágico severo, la paciente consumía frecuentemente alcohol y que era eso la causa de su problema, pero con el tiempo pues empezó a tener debilidad muscular, miembros superiores con trastorno en el trofismo también de superior e inferior, y con el tiempo empezó a presentar disfonía, disfagia, fasciculaciones. Pues si les quiero contar que esta paciente falleció posteriormente. Antecedentes personales, ya los vieron ustedes: hipertensa, hipotiroidismo, gastritis crónica, dermatitis crónica alérgica, consumo de losartanes, omeprazol, pregabalina, trazadone, Iralmet, y ya estaba recibiendo Riluzol, es un fármaco para su enfermedad. Tóxicos alcohol, desde los 26 años, y tenía por ahí antecedentes en la madre de una demencia. Una prima fallece por esclerosis lateral amiotrófica y hermanos hipertensos. Examen físico, lo positivo: índice de masa corporal bajo, normotensa o mejor hipertensa controlada, eh, a trastornos se veía el examen de la boca una hipotrofia de lengua con fasciculaciones y un trastorno del descenso del velo del paladar, hipotrofia generalizada, eh, incluyendo las manos, más en extremidad superior, disártrica, disfónica, reflejos osteotendinosos aumentados. Es el examen de manos, donde muestra una atrofia importante de los músculos de la región del carpo. Entonces, lo primero, eh, esto fue motivo de pregunta, resumen de datos positivos. Lo primero es que es una mujer de 61 años de edad con un cuadro crónico, eh, y los síntomas y signos principalmente neurológicos que ya mencionamos, una prima, antecedentes de ELA y los antecedentes que ya comentamos que la paciente tenía. ¿Qué problemas identificamos en la paciente? Entonces recuerde que siempre la sugerencia es hablar de síndrome, es decir, qué síndromes están implicados en el paciente. Entonces, si tenemos en cuenta los síntomas y los signos que el paciente tiene, nos da un síndrome. Es decir, si juntamos la pérdida ponderal, mejor la atrofia de músculos de miembros superiores, sobre todo, la disfagia y la inapetencia, la disartra, la disfonía, la hiperreflexia, las fasciculaciones, nos da un síndrome general, muchachos, que es el síndrome de motoneurona. Motoneurona, síndrome o de neurona, de neurona motora superior e inferior, pues ahí está mixta. Recuerden que el síndrome de motoneurona básicamente se define a un conjunto de signos y síntomas como los que vimos, eh, que se debe a un grupo de trastornos que afectan básicamente las neuronas motoras superiores e inferiores. Eso es el síndrome de motoneurona. Y los síntomas principales o síntomas, signos son la espasticidad o la rigidez de los músculos de los miembros, la hiperreactividad, el signo de Babinski positivo, debilidad muscular leve, dificultad para realizar movimientos precisos y finos, dificultad para hablar y dificultad para deglutir. O sea, hay disartria y hay disfagia. Eh, Aquí aparece la hiporreflexia, las fasciculaciones, la atrofia muscular,
Cuando compromete el bulbo, como en esta paciente, hay dificultad para hablar, tragar y respirar. El paciente fallece por un problema ya respiratorio. Y la debilidad de músculos de extremidades, sobre todo para caminar y realizar actividades diarias. Después recuerde que la apuesta es que una vez hecho identificado el síndrome, hacemos diagnósticos diferenciales de acuerdo al síndrome. Entonces, lo primero, tenemos el síndrome, las enfermedades que dan enfermedad degenerativa del sistema nervioso, las enfermedades degenerativas de la neurona motora, las enfermedades endocrinas, las inmunomediadas, algunas tóxicas, la mielopatía isquémica y por radiación, y la siringomielia y la mielopatía cervical. Eso es todo lo que podría estar dando muchas de las cosas que acabamos de ver. En enfermedades neurodegenerativas tenemos básicamente el ELA, uno, el Alzheimer, el Parkinson, el Huntington, la ataxia de Friedreich y la esclerosis múltiple. Todas son enfermedades degenerativas. Y las de motoneuronas, está el ELA, entonces está en la primera es la ELA, la parálisis bulbar progresiva, la atrofia muscular espinal, la enfermedad de Kennedy, el Charcot-Marie-Tooth, son más raras, y la enfermedad de motoneurona distal. En endocrinas inmunomediadas tendemos a diabetes, que es un gran imitador que puede ocasionar muchas cosas, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, que puede dar afectación, puede dar polineuropatía, atrofia muscular, el síndrome ovario poliquístico, la enfermedad de Addison, el Cushing, la acromegalia, la miastenia gravis, la neuropatía motora multifocal, por ejemplo, del paciente diabético, la polimiositis y dermatomiositis como una enfermedad autoinmune. ¿Cuáles son algunas características clínicas de la esclerosis lateral amiotrófica? El paciente las tiene casi todas. Pérdida de la fuerza muscular, debilidad muscular, problemas para caminar, correr, escribir, aunque esta paciente realmente mantuvo su deambulación prácticamente normal hasta el momento de su muerte. Dificultad para controlar el llanto, la risa, pérdida del reflejo nauseoso, problemas respiratorios y de evolución, cuando hay afectación del bulbo, y en algunos casos se puede asociar a demencia. Aquí están básicamente las enfermedades de motoneurona, que son la esclerosis lateral amiotrófica. Estas son las que más se parecen a esclerosis lateral, que sería la parálisis bulbar progresiva y la atrofia muscular espinal. Definitivamente, prácticamente la esclerosis es el 90 o más % de las enfermedades por motoneurona. Y existen otras enfermedades menos comunes, como la mencionamos ahora, como la enfermedad de Kennedy, el Charcot-Marie-Tooth y la enfermedad de motoneurona distal, que son más raras, afortunadamente. Aquí unas características grandes, de unas que se parecen al ELA, la parálisis bulbar. Los síntomas incluyen debilidad muscular faríngea, los músculos mandibulares y faciales. El ELA no tiene tanta afectación de músculos de la cara. Están débiles, hay pérdida progresiva del habla y atrofia muscular lingual, pero mire que el ELA también lo tiene. Los individuos se vuelven incapaces de comer o de hablar. Esa es la parálisis vulvar progresiva. Pero no tiene compromiso de extremidades, solo está en el bulbo. La parálisis pseudovulvar, los individuos afectados tienen pérdida progresiva de la capacidad de hablar, masticar y tragar, la debilidad progresiva de los músculos, ¿sí? Y lleva a la que llaman la facies como de momia, la facies inexpresiva. Los individuos pueden desarrollar una voz grave. Y en la miastenia, recuerde que es una enfermedad de la unión mioneural, donde los músculos que controlan, por ejemplo, los ojos, los párpados, la expresión facial, la masticación y el habla, y la deglución pueden verse afectadas. Pero recuerde que esto no es de motoneurona, sino de unión mioneural, o sea, de la unión del músculo con el nervio con el músculo, una enfermedad autoinmune casi siempre. Muy bien, ya tenemos ahí entonces, una vez hecho aproximaciones diagnósticas con diagnósticos diferenciales, tratamos de hacer correlación clínico-paraclínica y queremos decir que básicamente los exámenes que más nos van a servir en el ELA son, lo primero, la electromiografía, que básicamente se inserta una aguja en la piel y en varios músculos para registrar actividad eléctrica cuando los músculos se contraen y se relajan. La otra es el estudio de conducción,
que básicamente mide velocidad y fuerza en señales eléctricas. O sea, la anterior nos sirve para motoneurona, esta nos sirve más para el nervio periférico. La resonancia magnética, sobre todo para hacer diagnósticos diferenciales de enfermedades degenerativas como el Alzheimer o las enfermedades de la médula espinal. Y algunos exámenes de sangre, el examen de lo que vimos ahora, las enfermedades endocrinas, las enfermedades autoinmunes, y de pronto el examen genético para diagnosticar aquí están las pruebas genéticas para hacer diagnóstico de la familia, que es el menor porcentaje, que es el 5 al 10%. La mayoría del ELA es idiopático. Muy bien. Es muy importante lo que afirma la diapositiva, que prácticamente no existe una sola prueba que haga el diagnóstico de ELA. Prácticamente es la clínica y la electromiografía que ayuda cuando se determina que hay afectación de la motoneurona superior y la inferior con la electromiografía. Estos son los exámenes de la paciente. Digamos que aquí no hay mucho, excepto de pronto la función renal bien, no era una paciente diabética, no era una paciente anémica, era una paciente hipotiroidea, que es uno de los diagnósticos, pero pues aunque no estaba totalmente controlada, pero no creemos que explique la enfermedad. Esto para recordarles algunos criterios de lo que llaman los criterios del Escorial para el diagnóstico del ELA. Entonces, la presencia y la ausencia, la presencia de signos clínicos neurofisiológicos de enfermedad de motoneurona inferior, signos clínicos de motoneurona superior y signos de progresión. Eso es clínico. Y ausencia de otros hallazgos anatomopatológicos que hablen de que de pronto el paciente tenga otra causa. Y hallazgos de neuroimágenes también negativos, ¿no? Como les mencionaba ahorita, que descarte que de pronto el paciente tenga un Alzheimer o un Parkinson y eso. En el ELA definido los signos clínicos de motoneurona superior e inferior de 3 regiones, como la paciente nuestra que tenía compromiso cortical superior con compromisos vulvar y compromiso de los músculos, de los motoneuronas, básicamente de la cervical, porque lo que más afectó fue los miembros superiores. Y vulvar porque afectó todos los músculos de la deglución, los músculos de la respiración. Probables signos clínicos de motoneurona inferior y superior de 2 regiones, eso es probable. Y clínicamente probable apoyada con exámenes cuando tiene electromiografía o estudios electrofisiológicos en 2 regiones. Clínicamente posible cuando hay signos de miembro superior e inferior en la misma región o 2 regiones. Eso es más o menos básicamente. Esta paciente definitivamente tenía prácticamente todo. Compromiso de motoneurona superior e inferior, compromiso vulvar, y vamos a ver los exámenes de electromiografía. Aquí está. Tiene potenciales evocados para las 4 extremidades anormales y, según los criterios de Escorial, categoría 2 probable, ELA, evidencia clínica en miembro superior e inferior, y criterio electromiográfico de las 4 extremidades y pares craneales con aplocada aplicación de protocolos de neuroimágenes y laboratorios. Entonces, o sea, los estudios electromiográficos mostraban denervación, lo que hacía visible las fasciculaciones para músculos examinados, las unidades motoras polifásicas y reclutamiento, disminuida electromiografía compatible con lesión axonal difusa, con compromiso de la motoneurona inferior. El mismo estudio pedía que se descartara ELA. Y el estudio de electromiografía de lengua y laringe también fue normal, salió positivo. El estudio de resonancia magnética cerebral y de columna no mostró mayor cosa, no había ninguna lesión, excepto la discopatía de pronto cervical y dorsal. Y el estudio de laringografía dinámica mostró un reflujo durante la administración del medio de contraste y un retraso del paso del medio de contraste. Ya, era muy lento el paso del medio de contraste a través de la faringe y la laringe, perdón, de la faringe y esófago. En leyes diagnósticas, muchachos, entonces tenemos la ley de lo más frecuente. Recuerden que la paciente presentaba afectación de motoneurona superior, debilidad hiperreflexia, atrofia, como de motoneurona inferior, perdón,
atrofia es de inferior y fasciculación es de inferior, y afectación vulvar, disartria, disfalgia, disnea, en donde lo más probable es decir, lo más frecuente es pensar que definitivamente es el ELA la que la causa. La ley de la prioridad, uno podría pensar que el mismo ELA es una prioridad porque puede al final dar compromiso respiratorio y muerte, pero de pronto con los cambios iniciales era prioritario descartar de pronto una lesión expansiva del sistema nervioso central. Entonces, como prioridad urgente porque compromete la vida del paciente, para eso se pidió la resonancia del cerebro y de médula espinal. La ley de Agatha Christie, entonces tenemos escena del crimen, la motoneurona, tanto de la corteza como de las vías a nivel vulvar como a nivel espinal. El culpable es múltiple, vamos a ver ahorita en la explicación fisiopatológica, pero una de las teorías es deficiencia de la superóxido dismutasa, lo que genera una prooxidación y apoptosis de la neurona. El arma empleada puede ser la neurotoxicidad y los cómplices, la edad, casi siempre da alrededor de los 55, 60 años, y de pronto la historia familiar, aunque la paciente les quiero contar, que le tomaron la prueba genética y salió negativa. Víctima, músculos voluntarios. Al final terminan los músculos los afectados que no se mueven, o los músculos respiratorios también terminan siendo víctima. El paciente termina siendo falla respiratoria y les requiere asistencia ventilatoria, como la paciente lo tuvo. En ley de parsimonia, si usted junta todos los síntomas, una sola cosa explica, una sola enfermedad explica que un paciente tenga atrofia, hiperreflexia, debilidad, fasciculaciones, disartria, disfonía, ¿sí? Entonces, y la patología que la explica es una enfermedad de motoneurona tipo esclerosis lateral. Y aquí vamos a ver un poquito de la explicación fisiopatológica del síndrome. Mire cómo secuencialmente en 20 minutos podemos explicar todo sobre un caso clínico, muchachos. Entonces, lo primero, recuerden que tenemos toda la que es la vía por donde nacen las neuronas motoras, que están lo primero en el área 4 prerolándica, está acá, y desciende junto con las fibras corticoespinales por la cápsula interna, por la rodilla, la cápsula interna, y aquí toma la vía piramidal. En toda esta región, en todo esto, cortical, vulvar, espinal, y en la espinal, en la asta anterior, hay motoneurona, hay neurona motora, que está de primer orden, y aquí son neuronas de primer orden. Otra vez, corteza motora primaria, área 4, área prerolántica, vía corticoespinal, región del bulbo raquídeo, región espinal, asta anterior, ahí está la motoneurona, entonces superior, vamos a ver, aquí está otra vez, área corteza motora, cápsula interna, vía córtico-espinal, vía piramidal. Acuérdense que en el asta anterior, la región anterior del bulbo, lado y lado de la línea media, están las columnas, las pirámides, por donde descienden las vías córtico-espinales anteriores, porque también hay córtico-espinal lateral. En todo esto estamos hablando que todas las neuronas que están en esta región son las que están afectando en el paciente. Entonces, todo lo que queda del bulbo para arriba es motoneurona superior, y todo lo que queda del agujero conción para abajo es neurona motora inferior. En el paciente está afectado todo. El mecanismo fisiopatológico que explica la enfermedad más posible, que es el ELA. Entonces, vamos a ver cómo la degeneración de la corteza motora, de las neuronas que quedan en la vía piramidal, del bulbo, de la médula espinal, terminan afectadas por sustancias tóxicas inflamatorias. Entonces, tenemos excitotoxicidad, neuroinflamación, desregulación nuclear del RNA, disregulación de la proteína citoplasmática del RNA, disfunción mitocondrial, decremento en el transporte axonal, que también en las células gliales, las células de sostén también son afectadas,
y transporte y retracción de la motoneurona. Al final, si usted tiene un daño acá, esto no da ni la orden ni conduce y el músculo termina atrofiándose o el músculo termina hiperrefléxico o haciendo fasciculaciones, ¿cierto? Si no tiene la inhibición que viene de la región superior, pues termina imponiéndose, por ejemplo, en la motoneurona inferior y el paciente termina haciendo hiperreflexia, ¿no? Perdón. Esta es la segunda explicación y es básicamente dada porque hay una agregación normal del TDP-43. El TDP-43 es una proteína que se encuentra en el núcleo de las células nerviosas y estas TDP-43 tienen mutaciones y esa mutación de una proteína que es fundamental para el funcionamiento de la neurona termina dando deslocación y agregación que están implicadas al final en la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica. Aquí está todo lo que es estrés, metabolismo anormal, transporte axonal, metabolismo proteico. Entonces aquí está todo. El 1, procesamiento de la RNA. 2, estrés oxidativo. 3, metabolismo proteico, esas proteínas que se acumulan anormales. 4, transporte axonal que está alterado. Y 5, acá, las células gliales que son células de sostén están alteradas. El último mecanismo es este, que es la interacción entre múltiples factores que terminan degenerando obviamente en el ELA, factores genéticos y factores ambientales que terminan dando disfunción mitocondrial, que la mostramos ahora, excitotoxicidad, que la mostramos ahora, inflamación y disfunción de las proteínas que hacen que todo la orden, la transmisión, la codificación genética dentro de la neurona se haga bien, pues termina haciéndose mal. Entonces, el paciente tiene problemas desde acá, y entonces todo esto se va afectando obviamente en las células nerviosas. Mire, desde la corteza, el tallo cerebral, la médula espinal, termina siendo afectado. ¿Cuáles son los diagnósticos finalmente, muchachos? Primero, un diagnóstico sindromático, síndrome motoneurona superior e inferior. Segundo, un diagnóstico etiológico. Lo primero es decir que todavía es idiopática, pero es una enfermedad neurodegenerativa donde hay deficiencia de los superóxidos dismutasa, hay neurotoxicidad, hay excitotoxicidad y hay inflamación. Diagnóstico específico, estamos frente a una esclerosis lateral amiotrófica no familiar, o sea, idiopática posiblemente, con compromiso superior, vulvar inferior. El paciente tiene compromiso difuso de todas las vías donde está la motoneurona, que es la que da las órdenes, la que lleva la transmisión, lleva el mensaje a través del axón y con él lo lleva hasta el músculo. Donde haya músculo, pues termina siendo afectado en el paciente. Muy bien, muchachos. Preguntas, observaciones. Esto correlaciona con lo que les pregunté en el examen. Aquí están las respuestas y pues ustedes lo que están mostrando es que parece que le está yendo bien. Venga, miremos esto. Actualicemos la página. Les mostramos, vea las notas tan buenas todas. ¿Listo? Uy, por acá un 1,5 grave. 4,4, o sea, el 1,5 se tiró las notas del resto. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, señor. Pues, Doc, ¿Todo también está no habría que claro? pensar de pronto en un síndrome metabólico y en un síndrome dismédico. Lo que pasa es que el síndrome metabólico, a menos que estemos hablando del el síndrome metabólico el que conocemos, el síndrome de Riven, el síndrome prediabético, ¿qué tipo de metabólico sería? Pues yo por la pérdida de peso, pues coloqué nomás síndrome metabólico en el ejercicio que No, les entonces, exponía. más que síndrome metabólico, sí cabría el síndrome de pérdida ponderal involuntaria. Entonces usted le pone, si usted quiere enfocarlo por ahí para que junte más patologías, usted lo pone como
síndrome de pérdida ponderal involuntaria o síndrome constitucional es lo mismo, pero le pone apellido, porque es que el síndrome de pérdida ponderal involuntaria queda muy grande y queda muy difuso, porque usted dice, el síndrome de pérdida ponderal involuntaria tiene varias categorías de que lo pueden ocasionar, que pueden ser neoplásicas, pueden ser infecciosas, pueden ser autoinmunes, pueden ser inflamatorias, pueden ser idiopáticas. Pero aquí tenemos un síndrome de pérdida ponderal involuntaria con manifestaciones neurológicas. Ahí sí. Entonces, ahí puede caber las enfermedades degenerativas, tanto del sistema nervioso central como en la enfermedad de motoneurona. ¿Sí entiende, Héctor? Sí, sí, señor. Entonces, Muchas gracias. pero sí cabe, Héctor, cabe muy bien la observación y enriquece más, porque si uno toma varios síndromes, busca denominadores comunes. Y cuando usted va a ver síndrome constitucional con manifestaciones del sistema nervioso, va a llegar a Lela también. Si usted toma el síndrome disneico crónico, usted puede tomar el síndrome de disfágico crónico, porque un paciente que empezó a tener problemas para la deglución, ¿qué otro síndrome puede caber ahí? Síndrome de fasciculaciones puede caber también, porque hay síndrome de fasciculaciones, hay que ponerle apellidos. Por ejemplo, yo tengo el síndrome de fasciculaciones benignas y soy familiar de una paciente con él. Entre otras cosas, pues les comparto que la paciente es mi hermana. Eh, y tengo síndrome de fasciculaciones, por ahora benignas. Llevo 3 años con fasciculaciones, pero sin manifestaciones otras de Lela. Entonces también cabría el síndrome de fasciculaciones, muchachos. Muy bien, Héctor. ¿Algo más? ¿Alguien más tiene observación?